El año que viene cumplís 50 años como cantante, una carrera más que rica y exitosa. Si hubiese que hacer una película, llamémosla El Iluminado Fiel, que es la transcripción, la descripción de lo que es Jairo en arameo, Muy místico como un título. y hay que elegir 4 o 5 cuadritos, como en Cinema Paradiso, ¿con cuáles te quedas? Y me quedaría con mi llegada a España, la cara que habré puesto cuando salí del aeropuerto de Barajas, que no era lo que es ahora, un aeropuerto inmenso, sino que era un aeropuerto más bien pequeño, digamos, ¿no? Y me sorprendió. Esa cara de sorpresa me gustaría tenerla en un cuadro. Otro segundo cuadro sería cuando el día de Navidad, el 25 de diciembre, que conocí a mi mujer, en la casa de una amiga que teníamos en común. Y la cara que ponía cuando me preguntaba sobre la Argentina y sobre cosas que yo, fíjate vos cómo son las cosas, yo mismo ignoraba de Argentina y con mucha vergüenza trataba de disimularlo, ¿no? Por supuesto no lo conseguí nunca porque ella es muy astuta, ¿no? Y después, no sé, la primera entrada al escenario en el Olympia en París, la primera vez. La imagen del 83 en la 9 de julio, cuando volvió la democracia, en el cierre de campaña de Alfonsín en Buenos Aires. Uh-huh. Y bueno, la última vez que canté. Estos 50 años van a ser una buena excusa para conocer nueva obra, Sí. nuevos trabajos. ¿En qué estás planificando para el año que viene? Bueno, son varios frentes, digamos, ¿no? Están trabajando los demás, mucho más que yo. Lo que yo tengo que hacer, lo que ya lo he hecho, es decir, las canciones están escritas, son las últimas canciones que escribimos con Daniel Salzano, después él falleció, y quedaron todo un repertorio muy, muy rico, muy bonito, y bueno, quiero que sea ese el repertorio del disco que se edite en los 50 años, ¿no? Después, bueno, hay varias cosas, un documental, en fin, sobre mi actividad desde que empecé o desde mi vida directamente. En fin, alguna actuación muy grande, la publicación de un libro autobiográfico. ¿Sale el libro? Sí, ya lo tengo terminado hace tiempo ya. Lo que pasa es que el inconveniente es que cuando estás en la actividad no lo terminas nunca, ¿viste? Porque siempre hay algo nuevo que agregar y de acuerdo a la importancia que tenga lo que tengas que agregar, lo que debas agregar, lo terminás o no. Entonces estoy en eso. Estoy tratando de seleccionar, digamos, lo último que hice para agregarlo a lo que ya está escrito, ¿no? Te fuiste muy chico de tu ciudad natal, Cruz del Eje, a los 13 años. 14. 14 tenías, Sí. Buscando la ciudad. Aquel chico que cantaba rancheras en la escuela, que entusiasmaba a la familia cantando en la habitación, Sí. encerrado. De chico tenías muy claro el destino. Sí, en realidad me lo marcó una maestra. Pasa mucho en este tipo de actividad, ¿no? Los actores, los pintores, los músicos. Son vocaciones precoces, pero que necesitan que las descubra alguien. Y generalmente suele ser una maestra de la escuela primaria, ¿no? La que descubre, a lo mejor de una manera azarosa, ¿no? Pero me gusta mucho pensar que esa maestra vio condiciones en mí cuando me escuchó cantar la primera vez en el coro y era un chiquitito de 5 años o 6, ¿no? 14 Cantaba afinado, años tenía. digamos, ¿no? Pero 14 años cuando te fuiste, ¿qué dijeron tus padres? Y me dejaron ir. Tenían mucha confianza en mí. Bueno, la prueba, ¿no? Me dejaron ir. De todas maneras, yo creo que es demasiado pronto para irse de su casa. Hay muchas cosas que se quedan ahí en el nido todavía para aprender y yo lo he notado después siendo padre, ¿no? ¿En qué sentido? ¿Qué notaste, por ejemplo? Y yo creo que me faltaba madurar un poco y además enfrentar una ciudad, y utilizo bien la palabra, enfrentar una ciudad como Buenos Aires a esa edad, en comienzo de la adolescencia, es muy complicado, es muy difícil. Uno encuentra todo muy agresivo por todos lados, todo le parece demasiado vertiginoso y eso dificulta cualquier cosa que uno emprenda. En este caso yo intentaba empezar una carrera de cantante, además, siendo un niño y sin experiencia o con muy poca experiencia, y entonces lógicamente perdí esa pelea, la perdí por nocaut. No, yo sabía que no podía salir adelante, me resultaba muy difícil. De todos modos, aquellos momentos duros en una ciudad agresiva como Buenos Aires deben haber fortalecido tu personalidad también, ¿no?
Supongo que sí, aunque sea de manera inconsciente. Seguro que alguna vez, en alguna oportunidad, en alguna ocasión, en que se haya presentado un caso determinado, qué sé yo, en que haya tenido que tomar una determinación o demás, haya surgido eso que estaba inconscientemente en mí desde esa época, ¿no? Seguramente sí, eso, esas cosas que te marcan, que te van marcando un poco el camino, ¿no? Sí, sí, seguro. 4 hijos, nietos, Sí. 800 canciones. Tuviste el placer, el lujo de trabajar junto a figuras como Mercedes Sosa, Piazzolla, Sí. Borges, Sí. Yupanqui, Sí. triunfaste en París, pintás, has logrado de todo. Boca se perdió un volante creativo, evidentemente, pero el camino era el correcto. No, no, no. No, yo creo que lo mío iba por el lado de la música o de la pintura. Por el lado del arte, en realidad. Yo creo que el artista siempre tiene varios modos de expresión, digamos, ¿no? En mi caso, bueno, el que se impuso fue el de la música, porque es en el que más empeño he puesto y en el que más tiempo también he dedicado y en el que he trabajado profesionalmente, pero si no, podría haber hecho una carrera dentro de las artes plásticas también como pintor, ¿no? Hoy pintás, ¿no? Sí, pinto, sigo pintando mucho y me entusiasma. Me gusta tanto como cantar. Mm. Aquel futbolista por lo menos tuvo el placer en el 81, el Boca de Maradona, puntapié inicial, ¿no? Con el Sí, Paris sí, le Saint-Germain. pasé la pelota a Maradona. Ah, ¿sí? Yo le di un pase a Diego. Sí, se la pasé, la paró con el pecho el tipo. Se Qué la levanté lindo. así despacito, la paró con el pecho y me fui todo orgulloso. Y la tribuna gritaban, Jairo, que cante, que cante. Que gritaban. cante. Decían, Jairo, une chanson, decían los franceses. Qué Muy gracioso. bárbaro. ¿Qué significó París para vos? Y muchas cosas, porque en principio una ciudad deslumbrante, me deslumbró mucho. Después fue una sorpresa muy grande. Una sorpresa, yo no esperaba para nada, no estaba en mis planes de ninguna manera ir a cantar a Francia ni cantar en francés. O sea, yo estaba determinado a hacer una carrera en España y de España venir hacia América Latina, lo que hacen los cantantes españoles habitualmente. En mi caso digo español también porque mi primer disco lo grabé ahí, los primeros discos salieron en España primero. Había países de Latinoamérica donde venía a hacer la promoción cuando salían los discos y pensaba que yo era español, ¿no? Porque venía de ahí. Ujú. Pero nunca se plantea un cantante español pasar los Pirineos para el otro lado y cantar. Yo no sé si es porque hay que cantar en otro idioma y le temen un poquito a eso. Puede ser eso, ¿no? La cuestión es que yo llegué a Francia un poco por casualidad y otro poco ayudado porque en ese momento había hecho un trabajo que hizo mucho ruido y seguramente eso despertó el interés de la gente del Olimpia para llevarme a cantar, que era un disco con poemas sobre poemas de Jorge Luis Borges. Ujú. Y claro, que un chico de 25 años haga una cosa así, evidentemente despierta la curiosidad, por lo menos, ¿no? En todo caso, despertó la curiosidad del propio Borges. Y el Olimpia, que era algo majestuoso, ¿no? Sí, el Olimpia en realidad es un teatro normal, Ujú. pero lo que le da esa cosa, no ese prestigio, el prestigio lo tiene, lo que le da esa cosa mágica, extraordinaria, es el saber que por ahí han desfilado todos los tipos que han desfilado. Claro. Te das cuenta que en la película esta que hicieron de Piaf, ganó el Oscar la actriz, Cotillard, hay una escena donde ella entra en la escena del Olimpia, en el escenario, y vos sabés que la reproducción, era una reproducción, yo creí que lo habían filmado en el propio Olimpia, porque la reproducción es de una fidelidad, es extraordinario. Era como entrar en el Olimpia. Sí, sí, Era sí. exactamente eso, una línea roja ahí en el fondo, marcando el Super Pullman. Era exactamente eso, entrar al Olimpia. Y bueno, te da un poco de temor, por supuesto, ¿no? Ese miedo que tenemos todos los artistas, esa angustia que nos agarra, mezcla angustia, ansiedad, yo no sé cómo llamarle, pero que después se va en el escenario a medida que vas avanzando con el Y espectáculo. después de tantos años, ¿sentís esa ansiedad Sí, antes sí. de cada recital? Afortunadamente sí. Ajá. Sí, porque es una explosión qué sé yo, no sé, me parece que uno parece que tomara fuerzas para luego explotar en el escenario, ¿no? ¿Y tenés algún rito? ¿Cómo son esos momentos previos? Y vocalizo mucho, bastante. Eso es aburrido, pero es muy importante para mí, calentar motores, es decir, lo que hace un jugador de fútbol, el precalentamiento, ¿no? Yo hago mucha vocalización antes, y cuando vocalizás no solamente vocalizás, sino que también pensás mucho. Estás frente a un espejo, generalmente yo vocalizo frente a un espejo, o caminando, pero cuando estoy frente al espejo pienso mucho.
inconscientemente me estoy mirando y pienso en el espectáculo que voy a hacer, pienso en todo, en cada cosa. Si yo no hiciera eso, creo que el temor a olvidarme todas las letras sería fundado. ¿Te olvidaste Sí. alguna vez la letra? Sí, muchas veces. Pero me he olvidado de palabras sueltas y demás y las he reemplazado por otras, pero eso por una cuestión de oficio. En Francia me pasó algo mucho peor, me olvidé una letra que era muy importante, además porque era el poema Liberté de Paul Éluard, y vos sabés que iba llegando ese momento de una frase que tenía que decir, y no me acordaba, y veía que llegaba y llegaba, y no me acordaba, y en ese momento hice como si el micrófono no funcionara. Ah, brillante. Y yo hacía así, y seguía como que cantara, y golpeaba el micrófono, ¿no? Y todo el mundo me miró al sonidista. Y pasó. Sí, lo mandé en cana al sonidista. No, el sonidista después me tiró la bronca, claro. Pero brillante. Pero bueno, pasó. Fue una solución de emergencia, digamos. No sé cómo se me ocurrió. Una la solución verdad. porteña. Pero vos sabés que no sé cómo se me ocurrió, porque nunca lo había oído tampoco que alguien... Bueno, nunca había oído que alguien lo hubiera hecho, ¿no? Tomen nota entonces del otro lado. Hoy elegiste entre los cuadritos de esa película el 83, Sí, el recital claro. de Cuando volvés después de la dictadura, volveremos, ese espectáculo donde había tantos sueños, tanta magia, tanta Sí. fantasía. Del 83 al 2019 pasaron muchos años. Todavía quedan muchas cuentas pendientes, ¿no? De esa democracia que tanto anhelábamos. Sí, casi todas. Casi todas, creo, porque me parece que nos falta muchísimo por cumplir, por supuesto, de todos los anhelos que había en aquella época. Hay que decir que aquel año, el año 83, las elecciones y demás, tenían además algo muy especial, el hecho de dónde veníamos, ¿no? Ujú. Veníamos de la tropelía más grande de la historia, una dictadura sangrienta, tremenda, que había dejado el país en ruinas, un desastre, y que había dejado una imagen del país en el mundo además paupérrima, en fin. Todo eso, bueno, había que levantarlo y era muy difícil, muy difícil. Pero recuerdo que la gente vivió ese momento con una alegría muy grande. Vos ibas por la calle y había un meeting de cualquiera de los partidos políticos que participaban en la campaña y veías a la gente contenta, feliz. Y había risas, había un ámbito, no había un ámbito de conflicto. Se trataba de un festejo permanente, tratar de ganar la elección y demás, pero no tratar de imponerse a cualquier precio. Me parece que fue un momento único, irrepetible, seguramente por la situación en la que se dio, ¿no? Un momento histórico sin duda. ¿Y hoy qué es lo que te duele? Bueno, que no se hayan cumplido todos los anhelos, ¿no? De los argentinos, de muchos de los argentinos, ¿no? Creo que todo el mundo esperaba que la democracia fuera la panacea total y que nos diera exactamente todo lo que queríamos cada uno, lo que cada uno necesitaba. Y bueno, el país se ha encontrado con una situación interna tremenda en aquella época. Recuerdo que la propia gente del gobierno me decía que era un desastre lo que habían encontrado, ¿no? Una imagen gráfica que me dio uno de los funcionarios de aquella época, me dijo: abrís un cajón de un escritorio y salen ratas, ¿no? De la casa de gobierno, ¿eh? Y ese tipo de cosas. Y después, bueno, fue un gobierno de transición porque no había otra posibilidad en ese momento, ¿no? Era un gobierno que no podía hacer demasiado, me parece. Es decir, estaba muy limitado por la circunstancia, ¿no? Había que salir de eso para empezar algo, ¿no? Y no podías empezar desde el pozo, tenías que salir, sacar la cabeza al aire, ¿no? Sacar la cabeza del agua. Y en eso se perdió mucho tiempo, o se ganó porque finalmente se sacó la cabeza del agua y seguimos en democracia. A lo mejor por eso también, ¿no? Pero yo creo que podríamos haber avanzado muchísimo más y en todo caso se puede buscar responsabilidad en la situación interna, en nosotros mismos y por supuesto en la clase dirigente también, ¿no? En una cierta ineptitud de la clase dirigente, ¿no? ¿Te tentaron alguna vez para hacer política? Sí, sí, muchas veces. No quisiste. No, porque lo mío es cantar. Yo creo que la gente debe estar donde debe estar y tiene que hacer cada uno lo suyo y cumplir con lo suyo lo mejor posible y hacer el máximo esfuerzo y demás, ¿no? Yo doy mi vida cuando canto y todo, me vacío, doy absolutamente todo, me dejo mi salud, me dejo todo. Pero bueno, estoy haciendo algo que me gusta y que quiero y que amo profundamente y que afortunadamente hay gente que adhiere y bueno, se siente tocado, se siente de alguna manera
reflejado en lo que vos cantás o en tu manera de cantar y demás, ¿no? En cambio, si hubiera hecho política, me hubiera sentido como sapo de otro pozo, ¿no? Evidentemente, la política es algo que necesita un ejercicio y de una preparación, sobre todo académica, muy grande, ¿no? Eso es lo que yo pienso. Tal cual. A mí cuando me dicen que cualquiera puede hacer política, yo lo niego totalmente. Tu hijo es político en Francia, ¿no? Sí, pero él se ha preparado, él estudió ciencias políticas en París, es abogado inclinado hacia la política, es militante desde que tenía 15 años y ya trabaja en la Escuela de Ciencias Políticas de París. Es una escuela que está nutriendo permanentemente a la política francesa, ¿no? Uh-huh. Vuelvo a la película y algunos de las figuras y estos personajes que tuviste la posibilidad de tener tan cercano. Aparece Astor Piazzolla, definímelo. Sí. Y Astor, yo creo que es lo más grande en música en Argentina, lo más grande que yo he podido ver y conocer. Y además ha sido tan generoso conmigo desde el primer momento. Mira, yo vine la primera vez, me acuerdo que vine después de tener mucho, y tenía mucho éxito en Francia, mucho. Uh-huh. Y me costaba, cuando venía a la Argentina, vine a hacer un programa de televisión, y en el programa se suponía que tenías que hablar de lo que hacías en Francia. Claro que había una especie de eco lejano de lo que sucedía en Francia. Pero era la época de la dictadura, yo estaba en Francia peleado con la dictadura, no me fueron a ver nunca a la Embajada Argentina, no fui nunca a la Embajada Argentina, en fin, nunca me invitaron, no tenía ningún contacto. Entonces no había mucho eco todavía acá, había repercusión en algunos medios y nada más, ¿no? De lo que pasaba ahí, no existía internet todavía, claro, que era muy importante. ¿Y sabes quién salió a mi ayuda en ese reportaje? Astor, porque él vivía en París y él contó lo que pasaba conmigo. Me dio una muestra de generosidad tan grande, extraordinaria, ¿no? Porque al mismo tiempo resultó ser un aval extraordinario para mí, ¿no? Porque lo estaba diciendo Piazzolla, no lo estaba diciendo cualquiera, ¿no? Claro, claro. Y yo se lo agradecí, ¿viste? No sabía cómo agradecérselo. La cuestión es que ese día nos conocimos y a partir de ahí nos hicimos muy amigos. Borges, ¿cómo fue la relación con Borges? Bueno, con Borges es distinto porque eso nace de un proyecto editorial que tuvo Rómulo Lagos, que para tener proyectos editoriales tenía muy seguido y muchos y muy buenos y extraordinarios, un editor maravilloso para la música argentina, y tuvo una idea de un proyecto, de un libro que se llama Borges Cantado, uh-huh, y convocó a 12 compositores distintos argentinos para que pusieran música, cada uno a un poema de Borges, seleccionado por el propio Borges, como un acuerdo con el editor, ¿no? Y entonces uno de los músicos elegidos fui yo. O sea, y yo decía, bueno, yo era una especie de intruso, digamos, porque yo era muy joven, el más joven de todos, y entre gente de un prestigio extraordinario como Eduardo Falú, Elia Blázquez, Guastavino, Piazzolla, en fin, gente muy grande, ¿no? Entonces escucharon lo que yo había hecho, les mandé un cassette además de la partitura, además, y les gustó mucho cómo la cantaba la canción. Les gustó mucho mi voz y parece que les gustó mucho a Borges. Entonces me convocaron, me dijeron que viniera a Argentina. Fantástico. Y viajé y ahí lo conocí. ¿Yupanqui? A Yupanqui lo encontré por primera vez en la puerta de salida de artistas de la Olimpia. Yo estaba haciendo un espectáculo en la Olimpia y al parecer él había ido a verlo, el espectáculo. Pero él no iba a los camarines a saludar, nada. Ponía como excusa que había muchas escaleras. Y cualquier excusa era buena, porque a mí me daba igual. Ya que hubiera ido al teatro, claro, ya está. Y verlo a Yupanqui ahí ya era maravilloso. Pero estaba ahí con una pareja de amigos, muy amigos, y que se hicieron muy amigos míos después. Y él, fíjate vos, se interesó por mí, pero no tanto por lo que hacía o por cómo lo hacía, sino por ser de donde era. Porque a él le gustaba mucho la zona de donde yo soy, del noroeste de Córdoba. La prueba es que es donde está el Cerro Colorado y donde está enterrado Yupanqui, ¿no? Era un lugar que estaba muy acerenciado con esa región, ¿no? Con esa zona. Sí, entonces me preguntó y me hablaba de nombres y de lugares y demás que yo, claro, recordaba perfectamente, ¿no? Y era Yupanqui el que me lo decía todo, claro, eso no lo podía creer, ¿no? Tremendo. Sí, sí. Mercedes Sosa dijo, es la mejor voz argentina. Otro personaje ligado a tu historia, Mercedes, ¿no? Muy exagerada Mercedes. Hasta para cantar bien era exagerada. Cantaba demasiado bien. No, bueno, es una frase que dice uno en un momento
que sea, salió y ya está. ¿Tuviste buena relación con ella también? Muy buena, sí, buenísima, sí, Mercedes. Sí, Mercedes es, yo creo que la voz más importante que ha tenido Argentina, ¿no? Una voz muy particular, además, no solamente por el repertorio que cantaba y por su actitud desde el principio, porque no hay que olvidar que Mercedes, desde el comienzo, con el movimiento aquel de Mendoza y demás, con grandes músicos y autores y poetas y demás, ella era un poco el centro, ¿no? Porque era la voz cantante, digamos, de todo eso, ¿no? Y no hay que olvidar que él desarrolló una carrera muy coherente. Y bueno, eso la llevó a donde la llevó. Yo creo que ha sido una de las mejores cantantes que ha tenido América Latina y en mujeres una de las mejores cantantes del mundo. Porque, ¿qué pasa? Que era de esas cantantes que abrían la boca y emocionan, ¿viste? Cantan y emocionan. La voz, el timbre de voz te emociona. Cuando escuchás cantar a Sinatra, o que escuchás cantar a Ella Fitzgerald, escuchás cantar a Brel, escuchás cantar a Gardel en ciertos temas, abren la boca, cantan y vos decís, ¡ah! Se me eriza la piel, ¿no? Sí, Bueno, sí, sí. Mercedes era eso exactamente. Y no hay mucha gente que provoque eso, ¿no? ¿Sandro? Y Sandro, un monstruo, un ídolo popular extraordinario, maravilloso, una persona extraordinaria, maravilloso, un gran amigo, entrañable, entrañable, ¿eh? Sandro ha sido un tipo, si la gente supiera cómo era Sandro de puertas para adentro, era un tipo maravilloso porque uno se hace una idea de las personalidades, digamos, musicales o artísticas por lo que ve en el escenario, o por verlos en acción, y es lógico que así sea, pero es muy difícil imaginárselos en su propia casa, en la vida cotidiana, ¿no? En lo cotidiano, durante el día. Y Sandro era un tipo maravilloso. Alfonsín. Y Alfonsín también, estás hablando de gente que quiero mucho también, ¿no? Evidentemente, Alfonsín yo creo que lo del el padre de la democracia es algo que le queda bien a él, mejor que a otros, que otro cualquiera, ¿no? Por lo menos del último periodo de democracia que hemos tenido, ¿no? Que tenemos. ¿Es cierto que viste 24 veces Star Wars? Sí. ¿24 nada más? ¿Así dice? ¿En serio? Sí, la primera de la película. La primera. Sí. Sí, la vi muchas veces. Recuerdo haberla visto 11 días seguidos. 11 días Sí. seguidos. Ah, impresionante. Primero, no tenía nada que hacer, ¿no? No tenés otra cosa que hacer que ver Star Wars. No, pero lo llevaba a mis hijos, que eran chiquititos, además, tenían 5 y 3 años. Y ellos, bueno, les pegué ahí el fanatismo, ¿no? Hace poco contaste que estuviste muy cerca de la muerte cuando tuviste un accidente con un avión en los Sí. Alpes que empieza a perder altura. Casi accidente, E sí. incluso ensayaste el mecanismo de autodefensa, la cabeza en la rodilla. Sí. ¿Qué pensaste en esos minutos? Pensé en mi familia, ¿En tu familia? en mi mujer y mis hijos. Y pensé seriamente qué pena que se van a quedar solos. O sea, me di demasiada importancia yo, porque seguramente en la vida hubieran salido adelante. Pero uno en esa situación, los chicos eran muy chiquitos, pensé sobre todo en mi mujer, que ya tenía el peso de llevar ellas, sobre todo el peso de la educación de los chicos, ocuparse de todo eso mientras yo desarrollaba mi actividad profesional. Y yo dije que sola, ¿no? Hacía poco que vivíamos en Francia, nos habíamos mudado de España y fue una casi tragedia, digamos. Y todo eso con el fondo sonoro del griterío infernal en el avión, un avión donde había un avión de 25 personas, 30 personas, que estaba lleno y donde no había separación, el piloto lo veías, además veías lo que hacía, veías todo, una azafata y un copiloto, y veías que ellos también estaban en pánico. El único que no entró en pánico fue el piloto, Ajá. el único. Y lo insultaban, le decían de todo. Y yo me quedé ahí con la cabeza agacha, así como decís vos, y pensando en eso, en mi familia, ¿no? Y cuando terminó todo, fue tremendo, porque nos agarró una tormenta de hielo. O sea, eran hielos, trozos de hielo que pegaban en el avión. Y un avión chico, entonces era impresionante, los golpes, el ruido era muy impresionante. E iba entre montañas, además, ¿eh? Porque yo iba a cantar esa noche en Courchevel, que es la estación de esquí más grande del mundo, ¿no? Ah, eran los Alpes, sobre Sí, los en los Alpes. Alpes, sí, sí. Y cuando llegamos, me acuerdo que ya se veía la pista de Courchevel, que es así, ¿viste? Porque para frenar, ¿no? Y resulta que estaba cerrada, claro. Entonces tuve que dar la vuelta por otro lado para llegar a Grenoble,
que es una ciudad que está al pie de los Alpes. Y cuando llegamos a Grenoble me acuerdo que había ambulancias, coches, de todo, esperándonos y fuimos bajando uno a uno, en orden, paramédicos, en fin, gente que fue a hacernos bajar del avión. Y yo fui el último a bajar porque estaba en el primer asiento. Y cuando iba a bajar, se acercó un señor y me dijo, un médico, y me dijo, Monsieur, s'il vous plaît, y, bueno, por favor, se me dice. Y yo me puse de pie y me caí sentado de nuevo. No me respondían las piernas. Y yo creo que es por el miedo, ¿no? Tremendo. ¿Le tenés miedo a la muerte? ¿Eh? ¿Le tenés miedo a la muerte? No. No le tengo miedo. Seguramente en ese momento sí le tenía mucho más miedo. Estaba en otra situación. Era otra cosa, ¿no? Yo creo que la muerte a esa edad siempre es algo injusto, ¿no? Alguien que está haciendo cosas, que tiene muchos proyectos de vida y demás, ¿no? Pero cuando has cumplido con muchas cosas, cuando llegas a desarrollar una vida plena, esto, lo otro, la muerte sí, claro que te da miedo. Sobre todo te da pena, porque decís, pucha, me gustaría seguir viviendo, por supuesto. Pero en definitiva has hecho muchas cosas, ¿no? Era bravo de chico. De hecho, coqueteaba a familia de ferroviarios. Esos juegos en el ferrocarril no se lo recomendás a que lo hagan otros chicos, ¿no? No, bueno, éramos medio salvajes, sí. Éramos un poco salvajes porque, bueno, la proximidad, la cosa, el convivir con los elementos, digamos, ¿no? Porque estábamos en un pueblo ferroviario, una ciudad ferroviaria como Cruz del Eje, que era un nudo ferroviario, se llamaba nudo ferroviario, porque tenía la estación que era muy grande, el depósito de locomotoras con su playa, su playón, digamos, de maniobras y demás, y el taller, donde se fabricaba de todo, hasta vagones de ferrocarril, ¿no? Y entonces, claro, muchísima gente trabajaba y solamente el taller tenía como 700 operarios. Imagínate cada uno con su familia, ¿no? Es decir, la ciudad giraba en torno al ferrocarril, ¿no? Entonces eso le da una característica al lugar muy especial, ¿no? Le dio y sufrió mucho cuando el ferrocarril se retiró de ahí, cuando cerraron el ramal. Cruz del Eje sufrió mucho para poder salir adelante. Y todavía están buscando soluciones alternativas, ¿no? Hay muchas ciudades también del interior que prácticamente desaparecieron a partir Claro, porque el ferrocarril fue una de las corporaciones, además, más apetecibles, digamos, en el mundo laboral, porque empleaba muchísima gente, ¿no? La red ferroviaria que tenía la Argentina era muy impresionante, ¿no? La más grande de América del Sur, ¿no? Todos conocen tu faceta como cantante, también como pintor, porque hiciste una muestra que te fue muy bien aquí en Buenos Aires. Varias. ¿Y cómo surgió lo de la pintura? Desde siempre. Yo era en la escuela el chiquito que canta y el chiquito que hace los dibujos el 25 de mayo, el 9 de julio. ¿Viste? Te hacen hacer un cabildo, te hacen hacer, bueno, la casita de Tucumán con las columnas estas, ¿viste? Y Nunca las pude hacer. sí, tremendo eso. Y además es que cantaba, o sea, yo cerraba todas las fiestas cantando y demás. Eso me valió, por supuesto, la simpatía de las maestras porque les quitaba un peso de encima, ya tenían una solución para la fiesta, digamos, más o menos zafaban. Pero también un poco los chicos me miraron un poco por arriba del hombro porque era una figurita repetida, digamos, ¿no? Es más, yo creo que muchos pensaban que si sacaba tan buenas notas y demás era más por lo que cantaba y pintaba que por lo que estudiaba de verdad. Y mucha razón no le debe faltar. Luis Aguilé fue una figura importante en tu carrera también, ¿no? Y fue el que me abrió la puerta, me dio la oportunidad de viajar a España, así que para grabar mi primer disco hace casi 50 años. Están pidiendo entrar en la película Jaime Torres, que no puede faltar también. Jaime divino. Jaime perdón, Jaime ha sido un corazón con piernas, porque era un tipo tan generoso, tan bueno, que se rodeaba con sus amigos, eran muchos además, todo el mundo lo quería, porque él despertaba ese sentimiento. Es decir, la percepción que uno tiene de Jaime, en cualquier momento que uno lo recuerde, siempre es esa, ¿no? Está ligada a la amistad, está ligada al buen tipo, al bonachón, felicidad, ¿no? Sí, a la felicidad, con su familia, con su mujer, los hijos. Sí, un tipo extraordinario, aparte de artista increíble, ¿no? Pero además de eso, fue de las primeras personas que no me aconsejó, pero sí me hablaba de volver a la Argentina cuando yo vivía. Yo viví muchos años afuera, ¿no?
Y entonces cuando estábamos en mi casa, me acuerdo un día, me dice, tenés que volver a la Argentina, Negrito, dice. Y me dijo una frase que no me olvidé nunca y que seguramente pesó en el momento de tomar la decisión. Me dijo, vas a ver cómo te van a querer, me dijo. Eso era Jaime, bueno, eran maravillosos él, todo ese grupo, el Negro Carela, Caloi, viste, fantástico, gente maravillosa. ¿La Tana Rinaldi? Y la Tana Rinaldi fue la gran compañera, digamos, la primera vez que fui a cantar a Francia. Un espectáculo, ella ya había ido a cantar a Francia, ya había estado ahí, le había ido muy bien el teatro d'Orsay, había hecho un espectáculo muy exitoso y la reconocía mucha gente ya, en el medio sobre todo. Y en esa serie de espectáculos que preparó el Olimpia, que eran espectáculos muy especiales, que no era la programación habitual, digamos, del teatro, ¿no? Que generalmente se nutre de figuras que son francesas o extranjeras, porque son figuras convocantes. En este caso ninguno de los dos éramos tan conocidos como para convocar muchísima gente. Es más, yo era totalmente desconocido. Pero contaban sobre el boca a boca, sobre las críticas, sobre eso. Y no se equivocaron, porque tuvimos críticas ditirámbicas y nos fue muy bien y fue muy bonito. Y bueno, ya para mí era muy bueno. Yo actuaba, hacía toda la primera parte, digamos, y la segunda parte de Susana. Y yo me quedaba todas las noches a mirarla y siempre descubría algo, miraba algo, porque me encantaba verla sobre el escenario, desplegarse sobre el escenario, su voz, cómo salía desde el escenario hacia el público, sus gestos, y una artista extraordinaria. Era un placer verla, como un aprendizaje continuo para mí, ¿no? Te veía el otro día, el verano pasado, en un show en Mar del Plata, y pensaba, ¿cuántas parejas, cuántas personas se han enamorado con esas canciones, ¿no? Responsable de tanto amor, de tantas... ¿Quién, yo? Sí, claro, tantas relaciones. No me eché la culpa de nada. No soy culpable. Vos sabés que mucha gente me pregunta, con lo que más se acerca, me dicen es con el Ave María. Me dicen, yo me casé con el Ave María cantado por usted, me dicen. Y yo lo primero que les pregunto es cómo les fue, ¿viste? Claro, porque, claro. Claro, imagínate si les fue bien, los tipos te asocian a un momento... si no es el fracaso. Claro, te asocian al fracaso matrimonial, es muy feo. ¿Cuáles son las 5 canciones que elegís, tuyas? Mías, sí, es difícil. El Valle del Volcán es una, seguro. Si no, qué sé yo, son tantas canciones, no lo sé. Ahora, ¿viste? Cuando te preguntan una cosa y no lo sabes, sería muy injusto con otras, ¿no? Pero El Valle del Volcán, La Milonga del Trovador, porque es una canción mía, pero que es una canción que habla de mí, y eso me provoca un gran orgullo y es una satisfacción muy grande porque la escribieron Horacio Ferrer y Piazzolla. Es decir, que ellos escribieron una canción que habla de mí. Eso es algo que no me entra en la cabeza, me parece algo demasiado, ¿no? Mágico. Casi irreal, sí. Termina la película, El Iluminado Fiel. El director, primer plano de Jairo, tiene 30 segundos, defina a Jairo, le dice. ¿Yo? ¿Que define a Jairo? Bueno, Jairo, voy a hablar así, voy a salir de mi cuerpo y voy a hablar en tercera persona, cosa que no me gusta, pero bueno. Yo creo que es un chico que ha cumplido prácticamente todos sus sueños, pero que cuando ha terminado con el último, ha acabado de cumplir con el último sueño, se da cuenta de que hay otro para empezar y que necesita cumplirlo también, y que eso va a durar toda la vida, hasta el día que me muera.